A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Ya se siente el espíritu navideño y de verdad que no solamente el espíritu navideño, sino que el Espíritu de Dios ya se puede sentir. Y es que cuando usted y yo nos reunimos con la intención de poder escuchar la voz de Dios, de tener comunión con Él, ¿sabe? Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Cuando el pueblo llega a la casa de papá, pues papá se alegra, y cuando usted y yo le clamamos, cuando usted y yo hablamos con Él, Él siempre nos responde. Y precisamente de algo parecido, el día de hoy, Dios nos quiere hablar. ¿Sabe? Yo le he puesto un título a este mensaje, y el título de este mensaje es: El pastor está loco. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Bueno, ahorita al ratito lo vemos en la grabación. Todo está grabado. Hay una historia que nos relata el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 22. Y es que es una locura poder ver esta historia, cómo se va desarrollando todo lo que acontece aquí. Marcos capítulo 5, versículo 22, dice la Biblia: y vino uno de los principales de la sinagoga. Ahí quiero detenerme un poco, porque este personaje no es un personaje cualquiera. Dice que es uno de los principales. O sea, quiere decir que es una persona que conocía de la ley, que es una persona que pues de alguna manera conocía a Dios. No es cualquier persona. Uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio a Jesús, por supuesto, dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y mire, lo primero que vemos aquí es que un hombre que conoce de la ley, que conoce de las escrituras, sabe que se da cuenta que por ahí va pasando Jesús y dice: creo que esta es mi mejor oportunidad. Y bueno, cuando usted y yo llegamos a la iglesia, usted y yo sabemos que llegamos, que está la presencia de Dios, y muchos decimos: creo que esta es nuestra buena oportunidad. Creo que este es el momento en el que mi matrimonio puede ser restaurado, mi familia, mis hijos, mis finanzas. Y muchos vemos una oportunidad cuando sabemos que donde estamos está la presencia de Jesús. Y bueno, yo no sé cuántos en algún momento hemos estado en algún momento de dificultad, en algún momento de aflicción. Él lo estaba pasando. Ahora, los que somos padres, creo que hay algo en lo que podemos estar de acuerdo. Que si hay algo que le puede doler al ser humano, son los hijos. Si hay algo que le puede en verdad doler, son los hijos. Imagínese esta persona que conocía, no era alguien que desconocía la ley, que no es alguien que desconocía el poder de Dios,
Bueno, se acerca a Jesús, pero se acerca con una necesidad muy grande. Y esa necesidad es que, dice que su hija estaba agonizando. Entonces, cuando él le pide ayuda a Jesús, ¿qué cree? Jesús le dice, está bien, vamos. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, miren lo que está pasando. Y quiero que por favor se imagine esta escena. Jairo tiene una necesidad. Y una necesidad apremiante. Entonces él va y le dice, Jesús, por favor, quiero que vayas a mi casa y quiero que sanes a mi hija. Y mire que no le dice, mi hija está enferma. Le dice, mi hija está agonizando, o sea que estaba grave. Y cuando va en camino, cuando van caminando, imagínese la paz que en algún momento sentía Jairo al saber que Jesús ya iba camino a su casa. ¿Sabe qué es lo que pensaba Jairo? Seguramente, gracias, porque en algunos momentos cuando llegue a mi hija, Jesús la va a tocar y ella va a ser sana. Él iba con esa confianza, pero de pronto entre tanta multitud se hace un alboroto y Jesús se detiene. Y cuando Jesús se detiene dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y entonces empieza a hacer ahí un espectáculo tremendo. Y resulta que una mujer que tenía la misma fe de Jairo fue a Jesús porque ella también necesitaba ser sana. Ella también necesitaba un milagro. Entonces, en ese momento, imagínense toda la multitud, todos viendo al mismo tiempo que una mujer que ya no tenía esperanza, que ya había gastado todo su dinero. Yo creo que muchos sabían que era la mujer enferma, la enfermiza. Bueno, ella en ese momento estaba recibiendo un milagro ante los ojos de todos los que estaban ahí. Pero ¿cómo cree que se sentiría Jairo? ¿Sabe? Yo creo que Jairo pudo haber hecho, bueno, pues gloria a Dios, aplaudía igual que los demás, pero Señor, bueno, pues ya terminó aquí el show, ya terminó el espectáculo, ya recibió el milagro. Por favor, apúrale, mi hija está muy enferma. Y bueno, yo creo que en ese momento la paz que sentía Jairo empezó a esfumarse. Y creo que empezó a intranquilizarse porque Jesús estaba haciendo tiempo. ¿Cuántos en algún momento nos hemos sentido como Jairo en esta parte? ¿Cuántos de pronto hemos sentido que Jesús va caminando con pasos muy lentos? ¿Cuántos quisiéramos que caminara más a prisa? Porque nos urge ver el milagro. ¿Y cómo no? Si el que está esperando el milagro tiene una necesidad. Y la necesidad más grande para ti es la tuya. Para mí seguramente es la mía.
según la necesidad de cada quien, esa será la necesidad más importante. Y yo creo que en este punto Jairo estaba desesperado, Jairo estaba nervioso, Jairo estaba ansioso. Y yo no sé cuántos pueden estar ansiosos porque Jesús está tardando. Después de que esto sucede, mire lo que dice el versículo 35. La mujer estaba feliz, los que estaban a su alrededor aplaudiendo por ese milagro, Jairo apurando a Jesús, pero mientras Jairo estaba apurando a Jesús, mire lo que sucede, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y sabe, ahora imagínese lo que está sintiendo Jairo en este momento. Imagínese la decepción de Jairo, la impotencia de Jairo. Porque Jairo pudo haberle dicho: Señor, yo llegué primero. Señor, ¿por qué te detuviste? Él pudo haber mirado a la mujer y seguramente diciendo: pero mujer, si tú no te hubieras acercado, el maestro no se hubiera detenido. Mi hija está enferma. Imagínense todo lo que pudo haber pensado en ese momento Jairo. Y sabe, en este momento ya Jairo obviamente se encuentra sin esperanza alguna. ¿Por qué? Porque ya su hija ni siquiera estaba agonizando. Ya le había dicho que su hija había muerto. Y que cuando la gente llega y te dice: ¿sabes qué? Perdiste la pelea legal, ya no hay nada que hacer. Y que cuando te llega y te dice: ¿sabes qué? Pues aquí está la carta de divorcio. Y cuando los hijos te dicen: me voy. Y cuando la empresa te dicen: pasa por tu liquidación. Y que cuando tu pareja te dice: no eres tú, soy yo. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente y la mía cuando nos damos cuenta que todo terminó? ¿Sabe? Creo que en este momento Jairo se encuentra en un momento difícil, triste, decepcionado. No sé si en algún momento enojado, pero pudo haber tenido razón de estar enojado. Claro que tenía razón de estar decepcionado. Porque si Jesús no se hubiera detenido, seguramente esta noticia no le estuviera llegando. Y dice la Biblia en el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga. Y mire la locura que sale de la boca de Jesús. Le dice: Jairo, no temas, cree solamente. ¿Creer qué? ¿Creer qué, Señor? Si mi hija ya se murió. Eso me lo hubieras dicho hace 10 minutos, cuando te dije que te apuraras. Pero ¿cómo te atreves ahorita a decirme que crea? ¿Cómo te atreves ahorita a decirme que no tenga temor? Si ya todo está acabado. Y sabe, yo creo que si en algún momento
yo le llegara a decir algo parecido a alguien, me dirían, ¿sabe qué, pastor? Usted está loco. Usted está loco. ¿Cómo me pide que crea? ¿Cómo me pide que crea? Pero usted y yo tenemos que recordar que la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Cuando todo se agotó, cuando no hay remedio, lo único que nos queda se llama fe. La fe es lo que te sostiene, la fe es lo que te levanta. Por eso la Biblia en repetidas ocasiones nos habla acerca de la fe. Por eso la Biblia nos enseña que el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos justos? ¿Cuántos somos justos? Todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque Jesús nos justificó a través de su muerte, a través de su sacrificio. Somos justificados delante de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Así que usted y yo tenemos que vivir por fe. Dice la Biblia, no es por vista. No temas, cree solamente. Sigue diciendo el versículo 27, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Sabe? Se burlaron de Jesús. Ahora, ¿por qué se burlaron de Jesús? Porque todos obviamente estaban tristes por lo que sus ojos veían. Versículo 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y todos se espantaron grandemente. Y sabe, aquí podemos ver un final feliz. Cuando tú y yo mantenemos la fe, cuando tú y yo mantenemos nuestra confianza en Jesús, yo te garantizo, y no porque yo te lo diga, porque está en la Biblia, conozco los finales. El final con Jesús siempre será un final feliz. Ahora, sería interesante reflexionar en algo. ¿Qué hubiera pasado si cuando llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? Ya no molestes más al maestro. La niña se murió. ¿Qué hubiera pasado si Jairo le hubiera reclamado a Jesús y se hubiera ido ofendido de ahí? ¿Cuál sería el final de la historia? Pero ¿sabe algo? Jairo, aun y cuando le dijeron que la niña había muerto, no se separó de Jesús. Jesús le dijo, no temas, cree. No temas, cree. Y quizás en alguna ocasión te pudiera decir algo parecido. Si tú me dices, pastor, estás loco, no te voy a decir nada. Está bien. Para mí también sería una locura querer darte ánimos cuando lo que tú quieres es ver el milagro. Pero sabes,
Jairo, aún y cuando todo estaba perdido, se quedó junto a Jesús, llorando, triste, dudando, o como tú quieras, pero él seguía pegado de Jesús. Y yo no sé si el día de hoy tú puedes creer o no, pero aquí estás y estás pegado de Jesús. Y quiero decirte que si tú sigues pegado a Jesús, no sé cuándo, pero en algún momento, al igual que Jairo, vas a ver la gloria de Dios. No temas, solamente cree. No temas, solamente cree. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Entonces yo no sé qué es aquello a lo que Dios necesita darle vida en tu vida. Yo no sé qué es aquello que Dios necesita restaurar. En el caso de Jairo, fue a su hija, la vida de su hija. ¿Qué es lo que le has pedido a Jesús que restaure en tu vida? ¿Qué es aquello que te dijeron que ya no tiene solución? ¿Qué es aquello que te dijeron no lo intentes más? Y tal vez alguien te ha dicho, ¿sabes qué? Vete de aquí. No esperes más. Quizás alguien te dijo no va a suceder. Quizás alguien te dijo nunca va a llegar. Quizás alguien te dice no lo vas a lograr. Hoy lo único que puedo decirte, y te lo digo de parte de Jesús, cree solamente. Ojo, no me creas a mí. Créele al Señor. El justo por su fe vivirá, pero por su fe en Jesús. ¿Alguien dice amén? Dale un fuerte aplauso a Él. La primera vez que yo escuché este tema, no era un buen momento, pero sabía que, o pude entender que la parte que a ti y a mí nos corresponde es esa. Tú y yo, por más que lo intentemos, no podemos ayudarle a Dios. Y si tú y yo queremos ayudarle a Dios, no va a funcionar. Cuando, mire, no a cualquier persona le diría, tranquilo, ten fe, todo va a salir bien. Pero a cualquiera de ustedes se los diría. ¿Sabe por qué? Porque usted está cerca de Jesús. No todo el mundo está cerca de Jesús. Usted está cerca de Jesús. Y eso es suficiente para tener la seguridad de que en cualquier momento Dios obrará a su favor. Amén. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte. Hay otro pasaje importante donde usted y yo podemos darnos cuenta de la importancia de la fe en el ser humano. Dice la Biblia ahí mismo en el Evangelio de Marcos, un poquito más adelante, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Dice la Biblia, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando. Este es un punto importante. Este otro personaje, bueno, yo creo que es solamente lo que había escuchado de Jesús
Era lo que conocía. Pero recuerden que Jesús era famoso. Y seguramente el ciego en algún momento escuchó que Jesús era el Hijo de Dios y que hacía milagros. Él, al escuchar que Jesús estaba pasando por la ciudad, dice la Biblia que Bartimeo, que era ciego, se dio cuenta que ahí estaba Jesús. Ahora, ¿cuál era la condición de Bartimeo? Bueno, era ciego y estaba mendigando. Entonces imagínense, ciego y sin dinero. Y en ese momento se da cuenta que Jesús está pasando por ahí. Cuando Jesús está pasando por ahí, dice en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Oiga, y ahí hay una gran enseñanza. ¿Cuántos han clamado a Dios? Si Dios no le ha respondido, clame más fuerte. Y él clamaba más fuerte. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarles, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, este versículo es el clave, el 51. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y wow, esto está impresionante. Fíjese usted el nivel de confianza que tenía este ciego. Acuérdese, estaba ciego y era pobre, no tenía dinero. Cuando ve pasar a Jesús, le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe? No lo dice la Biblia, pero una persona que pide limosna, lo más seguro es que tenga hambre. ¿Qué es lo más rápido que alguien sin dinero podría pedir? Obviamente, dinero, comida. Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Él pudo haberle dicho: Señor, no he comido. Señor, dame dinero. Pero sabe, su fe y su confianza le alcanzó para pedir mucho más. Él le dijo: pues ya que estamos, ya que me lo preguntas, y aprovechandito, que recobre la vista. Oiga, esto es tremendo. Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros pedimos de acuerdo a la necesidad que tenemos en ese momento. La necesidad en ese momento del ciego era el dinero. Pero, ¿qué hubiera pasado si alguien le da dinero ese día? Va, compra y se lo gasta y se queda exactamente igual. Y el día siguiente seguirá pidiendo dinero. Y alguien le da y al día siguiente seguirá pidiendo dinero. Pero ¿sabe? Lo que él necesitaba para dejar de pedir dinero era tener la vista. Porque teniendo vista, seguramente él podía dedicarse a algo. Él podía hacer otra cosa. Y muchas veces usted y yo estamos tan desesperados pidiendo lo que en ese momento necesitamos.
Y yo creo que es un buen momento para pedirle revelación a Dios. Y si la fe te alcanza, que te ayude a sacar el problema de la raíz. Una persona que no tiene dinero, y bueno, ha sucedido muchos casos. Personas que se sacan la lotería, que no tuvieron dinero, de un día para otro tienen, pero al cabo de unos años se quedan exactamente igual. El problema no era el dinero. Por eso la Biblia dice que debemos de renovar nuestra mente. Y a lo mejor tú tienes un conflicto en el matrimonio. Y a lo mejor tú dices, Señor, pues, que no se vaya de la casa, no le hace que me pegue. ¿Por qué mejor no le dices, Señor, cámbialo? Y algo que es importantísimo, y con esto quiero cerrar este mensaje. Muchas veces usted y yo estamos esperando recibir de Dios lo que usted y yo necesitamos y anhelamos. Pero ¿sabe? Hay cosas para Dios que son más importantes que lo que tú y yo necesitamos en este momento. Hay algo interesante en estas dos historias que le acabo de contar. En la historia de la mujer que tenía flujo de sangre, por favor vuelva a revisar ese versículo en su casa. Cuando la mujer le dice a Jesús que ella fue quien tocó el borde de su manto, Jesús lo primero que le dice es: mujer, tu fe te ha salvado. Y después ella sanó. Aquí, en el versículo 52, le dice Jesús al ciego: vete, tu fe te ha salvado. Y después recobró la vista. Y sí, quizás usted y yo hay cosas que son importantes para nosotros, pero creo que este es un buen momento para darle gracias a Dios, porque antes Él nos dio lo mejor, y se llama salvación y vida eterna. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor. Me contaron de una historia que me conmovió mucho. No recuerdo si esta historia la escribió Benny Hinn. Yo no la vi, pero me la contaron. De una persona que tenía su pierna, tenía un detalle en su pierna y no podía caminar bien. Y la persona, cuenta el autor de ese libro, que vivía un tanto amargada, deprimida por la condición de su pierna. Pero un día alguien le habló de Jesús. Ella recibió a Jesús, lo buscó con todo su corazón y ella le pidió que transformara su vida. El final de esa historia es que después de un tiempo, quizás usted está esperando que yo le diga que la mujer empezó a caminar normal. No, la mujer siguió con su detalle en la pierna, nada más que había algo diferente en ella, que era una mujer sumamente feliz
¿Por qué? Porque ella había obtenido lo más importante, el gozo del Señor en tu vida. Y sabes, las victorias, la bendición de Jesús no la representa por cuánta bendición económica, por cuántos milagros Él puede hacer en tu vida, sino por la transformación que hay en ti. Porque hay tantas personas allá afuera que teniendo mucho más, no pueden tener ni siquiera la cuarta parte de paz y gozo que hay en tu corazón. ¿Alguien dice amén? Así que yo te pido perdón por todas las locuras que te predico. Pero no puedo dejar de hacerlo. Cree solamente, porque la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. ¿Alguien dice amén? Dios te bendiga.